Capacitarte Chile es una entidad líder en formación de las áreas de contabilidad, finanzas, legal, habilidades blandas, recursos humanos y emprendimiento, donde hemos estado presentes a lo largo de todo el país, desarrollando distintos trabajos de capacitación de manera ética, eficiente y práctica, al cual hemos formado a más de 5.000 personas que gracias a nuestros distintos programas han tenido la oportunidad de mejorar sus competencias profesionales, encontrar trabajo o desarrollar sus emprendimientos de manera correcta. Capacitarte, el arte de capacitar. Sean todos muy bienvenidos a un capítulo más de Legalmente por las pantallas del Club de los Emprendedores, junto a nuestro abogado Alejandro Hurtado de la Fuente, que ya lo están viendo en pantalla. Les damos la bienvenida a este nuevo capítulo. ¿Cómo está, Alejandro? Hola, Oscar, buenos días, muy bien. Bueno, aquí todavía trabajando como todo el mundo vía teletrabajo. Exacto. Y parece que nos va a tocar por un tiempo un poquito más largo de lo que tenía todo el mundo presupuestado. Así es. Pero bueno, es parte de reiterar lo que siempre hacemos al inicio del programa. Por favor, cumplan con las medidas sanitarias, las normativas sanitarias. Por favor, no las dejen de lado. Hemos seguido presenciando hechos francamente impresentables. Comentábamos fuera de programa con Oscar que hasta el día de ayer grabando videoclip en la ciudad de Lota es un escándalo, francamente. Y eso daña a todos los que tratamos de cuidarnos en la medida de lo que resulta humanamente posible. De paso también saludar muy cordialmente a todos los funcionarios de la salud que hoy día están a full, muy, muy cansados, y que han hecho un trabajo notable dentro de las posibilidades que ellos tienen. Honrémoslo de esa manera, tratemos de que si ellos están trabajando por nosotros cumplamos con lo mínimo que se nos pide. Eso como una primera cuestión. Perfecto, ya comenzamos el programa. Damos la bienvenida a la gente de Facebook, a la gente de Instagram. Y les recuerdo que en Instagram tenemos un límite de 1 hora, así que si nos pasamos un poquito, véngase acá al fanpage del Club de los Emprendedores y acá seguirá el programa sin ningún problema. Y también los invitamos a participar, que comenten el tema del día de hoy, el cual ya empieza a salir en pantalla a continuación, que es comisión y aumento de delitos durante la pandemia. Así que por favor, vamos a estar atentos ahí a sus comentarios y lo vamos a estar hablando con Alejandro. Alejandro, te doy el pase para que iniciemos con el tema. Gracias, Oscar. Efectivamente, dentro de los temas que hemos venido tocando en el último tiempo, ¿no es cierto?, partimos por ahí con las sanciones por incumplimiento de la cuarentena, revisamos lo relativo a la ley de violencia intrafamiliar y también su aumento, y en el último programa estuvimos revisando lo relativo, ¿no es cierto?, a el tema de la ley Gabriela, que era como una suerte de cerrar un poco los capítulos anteriores. Pero sin perjuicio de eso y atendido, ¿no es cierto?, las circunstancias en que hoy día nos encontramos muy particulares y muy complejas por lo demás, lo conversamos previamente y entendemos que un tema
que es necesario tocar dice relación con los delitos que se han cometido en este periodo desde el mes de marzo, en adelante, producto de, o no producto, pero por lo menos dentro de este periodo de pandemia de COVID, ¿no es cierto? Hay varias cosas que tocar. En primer lugar, digamos, señalar, y siendo bien, digamos, realista, si bien es cierto, ha habido un aumento exponencial de tipos penales que ya vamos a revisar, personalmente creo que esto no es de ahora, que el aumento de distintos tipos penales o delitos, como se le quiera llamar, ¿no es cierto?, viene hace bastante tiempo. Hay una serie de leyes que salieron antes de que esto ocurriera, incluso previo al estallido social del 18 de octubre. Ahora, las circunstancias de hoy día han generado, obviamente, un aumento mayor. Hay mucha discrepancia en esta materia por parte del gobierno actual, digamos. Se menciona la disminución de delitos de menor entidad, que puede ser probable, pero al mismo tiempo hay una suerte de aumento exponencial en términos de los delitos más violentos. Hay una serie de estadísticas que se han compartido en las redes sociales por distintas entidades que dan cuenta precisamente de aquello, digamos, ¿no? Más allá de los matices en los porcentajes. El gobierno en su minuto habló, ¿cierto?, del aumento exponencial o del aumento al menos en materia de delitos violentos, haciendo mención al robo con intimidación, al robo con violencia, casos en los cuales, por ejemplo, se habla de una estadística, de un aumento particularmente de los robos con intimidación de un 14% en relación al año pasado, ¿no es cierto? Y los robos con violencia de un 17%, y los robos con violencia de un 14%, por ejemplo. Pero a su turno, ¿no es cierto?, quienes están en el día a día parecieran señalar que es bastante más. De hecho, la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Asociación Chilena de Municipalidades en su minuto también concuerda en ese sentido en términos generales del aumento de los delitos violentos, pero los porcentajes son bastante mayores, digamos, porque hablan de los robos con intimidación en un porcentaje de un 24%, hacen alusión también a una figura del robo lugar habitado, ¿no es cierto?, que habría aumentado en un 20.7%. ¿Para qué hablar, digamos, de lo relativo a los delitos concernientes a los relacionados con la violencia intrafamiliar, que aumentaron en un 15.9%, más o menos, cuestión que no es menor. Ahora, por lo que se ha podido apreciar también, digamos, el aumento exponencial de ese tipo de delitos, y me refiero siempre a los delitos más bien violentos, ¿no es cierto?, se han generado en la zona poniente, occidente, digamos, de nuestra capital, la zona sur, en mayor número. Ahora, eso es un tema que hay que tratar con mucha delicadeza. ¿Por qué? ¿Cuáles son las razones del aumento de este tipo de ilícitos, digamos, ¿no? Y particularmente hago referencia al robo con violencia, al robo con intimidación, pero no podemos dejar de lado, insisto, lo relativo a la violencia intrafamiliar. Y ojo, que se ha venido generando también, y por todos visto, digamos, en los medios de comunicación, un aumento también exponencial en materia de delitos vinculados a la ley de 20.000 de tráfico, ¿no es cierto? Esto ya conocía a propósito de los medios de comunicación, más allá de que se han disparatado una serie de bandas en este periodo, según se pudo apreciar y dicho por la propia subsecretaria, de 44 bandas de este tipo, digamos. Ahora, ¿qué pasa? ¿Por qué entonces no? ¿Sí? Tengo acá un comentario en Instagram que lo vamos a estar leyendo y hagan sus consultas en Instagram o en Facebook, en el muro. Dice Ian Donny-Medel, dice: en Recoleta están robando todos los días. No ha pasado ninguno que no tenga 5 o más eventos al día. Aún no vemos ni carabineros ni militares, parecen no existir. ¿Será que militares y carabineros estarán, no sé, en otros lados con el tema de la repartición de alimentos, el tema de los salvoconductos? ¿Qué pasará con eso? No. Mira, yo creo que por lo que se ha podido apreciar y lo que dice ahí quien nos escribe, efectivamente hay un tema. De hecho, en comunas como Recoleta, Independencia y otras,
cercanas, efectivamente hay un aumento importante en materia de delitos. Los locatarios, ¿no es cierto?, que hoy día han podido atender, ¿no es cierto?, han sido víctimas de este tipo de situaciones. Y yo creo que en ese sentido también hay un problema en cuanto a por lo menos lo que yo puedo apreciar, y yo creo que muchos lo van a compartir, una falta de presencia policial, digamos, en determinados sectores, sobre todo en ellos. Y lo que hace, ¿no es cierto?, que los delincuentes habituales se aprovechen de aquellas circunstancias y enfoquen su actividad delictual, digamos, en sectores determinados, incluso cambiando horarios, ¿no? Porque se hablaba, lo pude revisar también, de que los horarios en que ellos actúan, más allá de que sea durante todo el día, muchas veces pasa, pero han centrado en algunas, no en todas las comunas, su actuar entre las 20 horas y durante el periodo incluso de toque de queda, lo que no obsta a que los aumentos que se han generado en materia delictual son a esta altura a toda hora, pero hay un horario en que se concentra, digamos, el actuar criminal de estos sujetos, digamos. Pero tiene mucha razón. Yo creo que ahí hay que ¿cómo se llama?, fortalecer el actuar policial, y militar, digamos. En el fondo tenemos que tratar de mejorarlo todo lo relativo al orden público, porque si no esto va a seguir operando, y lo más probable es que, como por ahí decía un alcalde, esto se convierte en un festival de la delincuencia, y eso no contribuye en nada, sobre todo en los lugares donde la gente trabaja muy duro y que requiere obtener su sustento diario. Exacto. De hecho, las redes sociales han sido bastante duras con esto, publicando videos o situaciones. Yo lo comentaba con Alejandro antes de entrar al programa, que yo vi un video que se está haciendo viral de una chica que entra en la estación central, a un local de comida rápida, porque la venían persiguiendo 4 tipos, y muy asustada tuvo que llamar a su mamá para que la fuera a buscar. Entonces está bastante complicada la situación, tanto porque no hay trabajo, no se está generando empleo, hay muchos despidos. Entonces, claro, no digamos que es una justificación lo que están haciendo, pero yo creo que para algunas personas es lo más fácil, la herramienta más fácil a tomar. Sí, claro, o sea, como lo conversamos y yo lo he planteado en más de una ocasión, tenemos un problema social tremendamente complejo. Cada vez la situación del virus en la actualidad, ¿no es cierto?, está generando un sinnúmero de despidos, más allá de lo que se ha tratado por parte del gobierno de realizar en términos de, entre comillas, ver las posibilidades de que la gente pueda obtener algún tipo de remuneración o sustento, ya sea vía, ¿no es cierto?, los bonos que se han generado, o también, ¿no es cierto?, la situación, por ejemplo, de las cajas, ¿no es cierto?, porque eso pasa, digamos. Y en ese sentido, digamos, yo creo que hay que hacer un trabajo más profundo. Francamente creo eso. Mire, acá tenemos otro comentario, esta vez en Facebook, y dice: es verdad, en estos tiempos que nos cuesta más llegar a sumas positivas en cuanto a la economía, nuestra propia gente nos roba. Una pena también por ellos y la poca calidad humana de estas personas. O de estos personajes, perdón. Ahora, insisto que esto es una situación que aumenta exponencialmente hoy día, pero no podemos perder de vista que el aumento de la delincuencia en nuestro país no es de ahora, viene hace mucho tiempo atrás. Y en ese sentido hoy día da la sensación de que lamentablemente llegamos al extremo de que para poder, ¿no es cierto?, terminar con, comillas, la delincuencia, que yo lo he dicho en reiteradas oportunidades, jamás lo vamos a poder lograr y llegar a cero. Se están tomando las medidas más extremas, ¿no es cierto?, la última de todas, que es buscar, ¿no es cierto?, las sanciones penales para efectos de condenar a aquellos que cometen ilícitos. Pero el problema es mucho más de fondo. Hay un problema que debe tratarse con mucha mayor prolijidad en términos de generar, insisto, políticas de prevención previa y no llegar a esto. Lamentablemente tenemos ese problema, y todo lo que hemos visto en el último periodo de tiempo han sido leyes que se han generado por la vía de la reacción y no de la
proactividad, en estudios acabados, estudios constantes, estudios de normativa, mejoramiento de la misma. Ya tenemos un código, insisto, que a mi juicio no cumple con los requerimientos mínimos y eso nos genera grandes inconvenientes. Y no solo en delitos violentos, o sea, hoy día lo hemos podido apreciar en el propio artículo 318 del Código Penal, que por ahí lo tratamos al inicio de los programas, que son penas irrisorias versus, ¿no es cierto?, los bienes jurídicos que ya se están vulnerando, que no superan los 540 días, en circunstancias que el riesgo que generan conductas de esa naturaleza pueden terminar de muy mala manera y se ha podido apreciar. Entonces, en ese sentido yo creo que hay que hacer un reestudio de la normativa en general. No me parece que eso esté funcionando adecuadamente, y si le sumamos además el hecho de que ya pasando todos esos controles, lamentablemente tampoco se cuenta como uno quisiera con los funcionarios policiales o con la seguridad mínima que se requiere en las comunas, nos hemos enfrentado a este tipo de ilícitos que obviamente han ido aumentando y van a ir aumentando en el tiempo si no le ponemos coto ahora. Claro. Que ya no se le pusimos un coto y ahora este tipo de circunstancias como las pandemias, las cuarentenas, ¿no es cierto?, que hacen que las ciudades estén mucho menos protegidas, si se quiere, porque en el fondo hay mucho menos gente en las calles, se generan todas las condiciones como para que este tipo de personas, ¿no es cierto?, cometa ilícitos como los que hemos podido presenciar, y lo peor de todo, que cada vez más violentos. Entonces, exacto. Porque si fueran delitos comunes, ya, obviamente tampoco queremos que sucedan, pero el problema es que ahora el agregado es que cada vez son más violentos. El otro día, ¿no es cierto?, por ahí salió, y a lo mejor lo vieron, ahora ya no se habla del portonazo, o sea, sigue hablando, digamos, de las encerronas, pero ahora apareció una figura que ya va a haber que tomarle mucha atención, que son los famosos abordazos. Lo escuché el otro día, a la pasada, la verdad, no le he puesto mucha atención, para ser bien sincero, pero me parece que ese tipo de figura, chuta, yo creo que tenemos un código que tenemos que trabajar en lo que tenemos como norma y no sacar una ley tras otra que al final nos vamos a quedar cortos. Hay que ir mucho para allá, hay que hacer un trabajo muy profundo en esa materia y no actuar por reacción. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Y eso nos está llevando a que aquellos que delinquen, además que son muy creativos por lo demás, lo sigan haciendo y con mayor volumen y con mayor violencia también. Exacto. Yo quiero aclarar a la gente igual que estamos transmitiendo a través de streaming. Comprendan también si se queda un poquito pegada la imagen, están todos trabajando de la misma forma, así que para que haya una comprensión con respecto a eso. Y tenemos muchos más comentarios acá en Facebook, está bien participativa la gente. Dice Beatriz, ¿será realmente que ha aumentado la delincuencia? A mí me parece que es lo mismo que veníamos viviendo hace varios meses atrás. También tenemos acá nuestro otro abogado, que le mandamos un saludo, que es Gabriel, de Derecho a Emprender, aquí su colega. Dice, con esta pandemia parecería que aumentan en general los delitos y la violencia en ellos. En estos sectores, en esta semana, una encerrona y un asalto en lugar habitado. En ambas, la gente se defendió por la falta de resguardo, resultando un delincuente muerto en cada robo. Es terrible que habiendo militares en las calles, los delitos aumenten. Hay dos cosas ahí. En respecto de lo que dice la auditora y que nos estaba viendo, es un poco lo que dije yo. O sea, si bien ahora han aumentado, pero el tema del aumento escalonado, si se le puede llamar de alguna manera, viene hace mucho tiempo atrás. Y ahora, en circunstancias como esta, en una circunstancia tan excepcional como una pandemia, efectivamente, ¿no es cierto?, se puede apreciar con mayor nitidez, pero sí claramente, ¿no es cierto?, y puede que incluso sigan aumentando, porque el aumento escalonado de los delitos, se le puede llamar de alguna manera, ha sido en el tiempo, y en la medida que no tengamos los resguardos suficientes, efectivamente que eso va a seguir ocurriendo. Y el colega muy bien lo señala, Gabriel, en materia de delitos violentos, es muy preocupante. Cada vez son mayores y cada vez la violencia aumenta, y no hay reparo en eso respecto de los delincuentes.
Tanto yo creo que en ese sentido hay que tratar de, entre comillas, por ahora, de corregir ese tipo de situaciones y yo creo que una de las fórmulas hoy día más próximas dice relación con un mayor resguardo policial y militar, no solo en la región metropolitana, si hablemos también de las regiones, de las demás regiones, no seamos tan centralistas, esto está ocurriendo en todas partes, y claro, se centra mucho en la nuestra por el número de habitantes, etcétera. Pero hay regiones que también en el sur, ¿no es cierto?, han tenido este tipo de situaciones. En el norte lo mismo, en la ciudad de Antofagasta, por ejemplo, por ahí vi una estadística de un 67% de aumento en materia de denuncias de violencia intrafamiliar. Entonces, cuidado, en los delitos en general, yo no diría que han disminuido, como por ahí lo plantean autoridades de gobierno. Yo creo que van en aumento. Lo que pasa es que reflota mucho el tema de la violencia en determinados tipos penales. Yo creo que eso sí, pero que han disminuido, yo tengo serias dudas respecto a eso. Y la percepción de la gente, de la gente que está en el día a día, evidentemente es muy distinta a las estadísticas. Las estadísticas son una muestra, pero desde mi punto de vista son solo eso. Y en ese sentido, digamos, hay que estar donde las papas queman en buen chileno para darse cuenta de que la delincuencia ha ido en escalada, no ahora, hace bastante tiempo. Lo peor de todo, y vuelvo a reiterar, es que los delitos que, aparte de los delitos comunes o de menor entidad, etcétera, esto se ha ido generando una violencia muchísimo mayor en delitos que son complejos, ¿no? Y ahí las estadísticas lo han demostrado en materia de robo con intimidación, robo con violencia, en materia de delitos sexuales, inclusive, a propósito de la propia violencia intrafamiliar, en todo lo que dice relación con los delitos que están contemplados en la ley de tráfico, en la ley 20.000, cuidado. Entonces, y hay otro problema además, en la medida que no haya un resguardo policial adecuado o militar o quienes, ¿no es cierto?, tengan que cumplir aquella función, esto se puede transformar derechamente vamos a retroceder a la época de los cowboys, porque en el fondo es como tragicómico, pero ¿qué es lo que hace la gente? La gente se va a empezar a defender, que es lo peor de todo, y eso no puede ocurrir. Exacto. Se supone que están, digamos, los mecanismos para que eso no ocurra y la gente no haga justicia por su propia mano, se puede terminar muy mal. Entonces, y si no es así, como decían por ahí el día de ayer, ¿no es cierto?, en todo aquello que no les den seguridad, ¿quiénes van a entrar? La gente común, pero también de estas situaciones se aprovechan mucho aquellos, ¿no es cierto?, que están vinculados con el tráfico. Cuidado. Claro. Acá tenemos otro comentario en Instagram de josedaniel.gc. Dice: hola a todos, creo que se termina castigando la desigualdad, el gran problema. Claro, o sea, hay muchos factores. Ahora, yo creo que tienen que haber políticas muy, muy, muy de fondo para evitar este tipo de circunstancias. Obviamente que, como lo conversamos también con Óscar en su minuto, entendemos que había un problema social tremendo, que mucha gente hoy día lo vemos en las redes sociales y en la propia televisión, ¿no es cierto?, entrar en una etapa muy compleja donde muchos están incluso pasando hambre y eso no se puede desconocer. O sea, el desconocer aquello sería un absurdo y eso lo estamos viendo. Ahora, eso obviamente no justifica acciones delictuales bajo ningún punto de vista. Bien, ahí vuelvo y quiero ser muy claro en ese sentido. Es lo que dice relación con el derecho penal propiamente tal, ¿no es cierto?, la actividad punitiva, ¿no es cierto?, el primer responsable, el primer obligado, ¿no es cierto?, a solucionar este tipo de problemas, a mantener la paz social, entre comillas, es el Estado. Obviamente que a quienes no han ocurrido más de alguna cosa en particular respecto de delitos, hemos sido víctimas, ¿no es cierto?, porque a mí me pasa más de alguna vez, evidentemente que uno ejerce las acciones que tiene que ejercer, pero el primer responsable, ¿no es cierto?, en esta materia es el Estado. No hablo del gobierno porque los gobiernos son gobiernos de turno, como todos sabemos, pero el Estado tiene una responsabilidad no menor y es el primer responsable, en definitiva, de velar porque este tipo de conducta al menos vayan disminuyendo, cuestión que no hemos presenciado en este tiempo y en épocas anteriores también hemos ido viendo cómo han ido aumentando distintos tipos penales.
Está bien participativo acá Gabriel, de Derecho a Emprender. Dice, ¿por qué cree usted que la gente común considera más gravoso un delito común que el delito de cuello y corbata, que incluso obtiene más impunidad que el común? A ver, que no me trate, usted el colega, si somos colegas. Alejandro, ¿no? Claro. A ver, yo soy bien crítico y del código propiamente tal. Nuestro código hoy día tiene deficiencias que son evidentes. Es un código que no va con los tiempos. A mí me parece que, si bien es cierto, los delitos como los que hemos venido mencionando en este programa y en los anteriores son de una gravedad importante por el bien jurídico que se vulnera, etcétera, como la vida, la integridad física, la propiedad en muchos casos, porque cuando hablamos de, porque para que se entienda bien, cuando hablamos de este tipo de delitos de robo con intimidación o robo con violencia, son delitos que en la doctrina se denominan pluriofensivos, o sea que se afecta más de un bien jurídico, ¿no? Puede ser la vida, la integridad física, la propiedad, etcétera. Pero, como plantea el colega, efectivamente yo comparto aquello en el sentido de que los delitos de cuello y corbata, como le denominan, ¿no es cierto?, hoy día tienen unas penas que son irrisorias y que han generado, obviamente, gigantescos perjuicios. Y yo diría que tienen que trabajarse, revisarse y aumentar esas sanciones. No es posible que las sanciones sean que no cuadren, digamos, con los bienes jurídicos que se vulneran y que ocurren no solamente en los delitos de cuello y corbata, sino que en varios más, digamos, ¿no? Y eso pasa porque el trabajo que se tiene que hacer en materia de los códigos, particularmente el Código Penal, que es lo que nos invito hoy día a conversar, digamos, es un trabajo en el tiempo, un trabajo estructurado, donde se revise norma por norma, porque, por ejemplo, le hago el alcance, que ustedes recordarán que hace muy poco, ¿no es cierto?, se entró en vigencia la ley antisaqueo, ¿no es cierto?, que fue una gran discusión. Hay académicos, hay de gran connotación, y especialistas, obviamente, en el área en general, que tuvieron muchas diferencias respecto a los que digamos, generaron el proyecto, digamos, si se quiere, en materia de delito de la ley antisaqueo, y fundamentalmente en términos de las penas, porque obviamente que hay que tener cuidado con las penas que se establecen versus el bien jurídico que se vulnera. Tiene que haber una cierta proporcionalidad, entre comillas, y eso ahí, por ejemplo, a mi juicio también no se aprecia, y eso hace que el sistema penal se altere en materia de sanciones. Entonces tiene que ser un todo, ¿no? Y aquí lo que ha ocurrido en el último tiempo es que efectivamente, a propósito de una situación puntual, se reacciona y se genera una norma, y eso es un error tremendo. Yo creo que se requiere un estudio acabado. De hecho, hay 3 o 4 proyectos para atrás de Código Penal. Yo no he visto ninguno hoy día vigente. Son solamente reformas y reformas. Yo creo que aquí hay que construir un cuerpo legal muy distinto y que vaya con los tiempos, moderno, ¿no? Tiene muchas trabas el Código Penal, y por otro lado, incluso hay delitos que ya ni siquiera operan. Entonces, eso da cuenta de que el trabajo ahí no se ha hecho bien. Claro. Y bueno, y en lo que dice Gabriel, efectivamente me parece que hay que darle un vistazo no menor al tema de delitos de cuello y corbata, para decir estafas, apropiación de integridad y otros, que efectivamente requieren ser revisados porque las penas son francamente irrisorias. Exacto. Y aquí tenemos otro comentario de Marcelo Belmar. Dice, Carabineros tiene miedo a actuar porque si el delincuente sale lesionado o muerto, en la institución lo dan de baja y después se hace la investigación sumaria. ¿Están así? No sé si sea tan así. Ahora, eso se puede... Yo creo que a lo mejor eso se discutió en su minuto en la época previa a la pandemia, vale decir, durante el periodo del estallido, como se le denominó. Eventualmente, claro, ahora, ellos tienen que cumplir con su función, no pueden excusarse de cumplirla. Ahora, si por ahí, ¿no es cierto?, algún funcionario comete excesos, tiene que ser igualmente sancionado. Eso no opta, no tienen inmunidad en ese sentido, pero tienen que cumplir con la labor que siempre se les ha encomendado, digamos, el orden público.
obviamente que eso no puede no ocurrir, porque si eso deja de ocurrir, entonces va a ocurrir lo que estamos planteando nosotros en este minuto, que la gente va a actuar por su propia mano y eso va a traer consecuencias peores aún, digamos, ¿no? Todos, tanto los militares en este minuto han estado catástrofe, como los funcionarios policiales, tanto carabineros como las investigaciones, tienen que ir con persecución, y yo creo que no es otro el camino, digamos, ¿no? Ellos son los que tienen la obligación de resguardar el orden público. Ahora, en todas partes van a ocurrir excesos, sí, ojalá no ocurrieran nunca, no ocurrirán, pero efectivamente en el hecho que eso sucediese, obviamente que tendrán que ser sancionados como corresponde y de acuerdo a la ley. La ley es igual para todos y en ese sentido no podemos obviar aquello, ¿no? Por tanto, me parece que no sé si, no creo que vaya por el miedo, ¿no? Pero yo creo que son ultra necesarios, necesitamos más de ellos, más presencia policial, porque si no esto, como insisto, puede terminar de muy mala manera. Puede colapsar, absolutamente. Alejandro, ¿te parece que vamos a una pausa comercial? Le recuerdo a nuestros seguidores que estamos hablando sobre comisión y aumento de delitos durante la pandemia, para que en el segundo bloque de nuestro nuevo programa Legalmente sigan participando con nosotros, comenten ahí en Instagram o en Facebook, estaremos ahí atendiendo a todas sus dudas. Así que nos vamos a una pequeña pausa y volvemos con más Legalmente. A lo largo de los tiempos, la humanidad ha visto a la naturaleza iluminarse. Y ahora es tiempo de que tus ideas se enciendan y no permitas que se apaguen. Coworking Club. Enciéndete. ¿Aló? ¿Ricardo? ¿Qué te pasó ahora? Yo amo a mi familia, pero estoy pensando en irme a un cowork. ¿Ese de Manquehue? No, ese es carísimo. Trabajarás solo para pagarlo. ¿Y el de... el cohete? ¿Y el cowork del club? Ese es gratis. ¿Qué? Es un cowork gratis. ¿Un cowork gratis? Adquiere hoy tu membresía Gold y obtén el Free Pass para el cowork del club entre múltiples beneficios. A pasos del Metro Pedro de Valdivia, puedes vivir todos los días del año la experiencia del Club de los Emprendedores. ¡Me voy al cowork! Ya estamos de vuelta con más Legalmente por las pantallas del Club de los Emprendedores tras esa pausa comercial. Alejandro, sigamos acá con el tema del día de hoy. Cuéntanos un poco más. ¿Qué más podemos hablar sobre los delitos en esta pandemia? Yo creo que ha pasado bastante, han aumentado y se han como masificado aún más los delitos que son comunes, como, no sé, he tenido relatos de secuestro, de violación. Hay muchos delitos, aparte de los robos, que están saliendo nuevamente a la luz. O sea, eso es evidente. Las circunstancias en las que hoy día nos encontramos van a dar pie a una serie de comisión de hechos de distinta naturaleza, digamos, ¿no? No solamente delitos contra la propiedad, ni como hemos conversado, sino que, insisto, hay una serie de circunstancias también que se van a generar. No olvidemos también lo que está ocurriendo hoy día en términos de... Ustedes saben que ahora todos estamos... trabajando, digamos, vía, valga la redundancia, vía teletrabajo, y han aumentado no solo en Chile, sino que a nivel latinoamericano, ¿no es cierto?, los delitos informáticos. Y por lo que se ha podido apreciar y por lo que he conversado con algunos colegas, incluso no en nuestro país, que están en otras latitudes, se enfocan mucho, se están enfocando, y hay que tener mucho cuidado con los adultos mayores que hoy día están utilizando este tipo de plataformas que no están acostumbrados, que para ellos es novedad y que pueden ser objetos, pueden ser un blanco perfecto para los delincuentes informáticos, ¿no? Claro, ese tipo de delitos, como por ejemplo las estafas telefónicas, el tema de las claves, ¿cómo todo el tío y todo ese tipo de cosas? Sí.
hay que tener mucho cuidado. Ahí lo podemos tratar más adelante, digamos, pero efectivamente son delitos que se han ido generando y que por lo demás no tienen una estructura definida, si se quiere. Pensemos que todo este tipo de situaciones que se generan, y particularmente lo que dice relación con la pandemia, van a generar van haciendo otras figuras, y que en definitiva hoy día yo creo que más allá de los esfuerzos que increíblemente hace la Policía de Investigaciones, que tienen un apartaje no menor, para ir resolviendo ciertos casos, pero también hay que pensar que las leyes en esta materia no son las que uno esperaría, digamos, en este país. Mucho uno le hace vista gorda en ese sentido, y se preocupa más de cuestiones más bien mediáticas en muchos casos, y aquí dejamos de lado una cuestión que no es menos importante y que puede ser muy relevante, sobre todo en periodos de cuarentena donde todos estamos trabajando vía plataforma, ¿no es cierto? Que es muy fácil que podamos caer, incluso aquellos que muchos saben. El otro día escuchaba un reportaje de gente muy especializada en estas materias, que también fue objeto de delitos de esta naturaleza. Entonces yo creo que tenemos que tener una normativa muy fuerte en este sentido, con sanciones importantes, y yo de eso no lo he visto. Entonces tenemos que hacernos un replanteamiento. Por eso creo que tenemos que hacer una revisión completa de nuestro Código Penal e incorporar figuras que hoy día no las vemos, y terminar con ese tema de las leyes penales especiales, de la ley, que a toda ley se le pone un nombre. Yo creo que tenemos que generar un cuerpo unificado en materia penal, y de hecho hay otros países en que todo se concentra en el código, y se deja de lado la ley penal X, porque al final eso trae a confusión muchas veces, y eso no puede pasar. Por tanto, me parece que en ese sentido tenemos que darle un vistazo, mirar legislación comparada, buscar. Hay especialistas en este país que son brillantes y que podrían aportar muchísimo. Y en ese sentido, mirar un poco afuera, ¿no? No se trata de copiar, ni mucho menos, porque obviamente que la normativa en los distintos cuerpos legales, y en este más aún, ¿cierto?, tiene que ir de la mano con nuestra realidad, digamos, ¿no? Y en ese sentido, pero sí podemos ver, revisar el derecho comparado, como le llaman, ver cómo funciona en otros países, qué tipo de figuras penales existen, etcétera, e ir modernizando nuestro catálogo de tipos penales. Y eso yo todavía no lo aprecio. Estamos siempre actuando sobre la redacción, y eso obviamente que a la gente no solo le molesta, sino que le preocupa, obviamente, porque el aumento de delitos ha sido no menor. Entonces yo creo que todo pasa por ahí, y obviamente que necesariamente tenemos que hacerlo. Ahora, sin perjuicio de eso, yo creo que también hay que trabajar en otros ámbitos, en las políticas de prevención, de educación, y eso también pasa por el Estado, y eso no lo podemos desconocer. O sea, todos podemos aportar sin duda alguna, pero esa es la primera obligación que se tiene. O sea, hoy día se están solucionando de una manera, comillas, no quiero ser peyorativo, pero evidentemente de una manera fácil, este tipo de situaciones. Se detiene al sujeto, se abre un proceso, se sanciona. Ya, ok. ¿Y qué pasa después? Entonces, evitémonos llegar de las sanciones. Ahora, es evidente que es imposible llegar a cero en materia delictual en ningún país, y el que lo diga no está diciendo la verdad, porque llegar a cero en delincuencia en los países es muy difícil. Es imposible. Los propios especialistas así lo señalan. Lo que uno puede apostar, digamos, es efectivamente a la disminución de los tipos penales, de los delitos en general, de hecho en delitos comunes, sí, hablo de simples delitos, delitos de crimen, incluso las faltas, que son cuestiones menores. Alejandro, bueno, a la gente agradecemos su participación. Acá nos escribieron en la caja de comentarios de el vivo de Instagram, de Facebook. Linda dice: ¿dónde debería uno denunciar estafas en plataforma de Mercado Libre, por ejemplo? Porque en esa plataforma no hay cómo denunciar una vez que se quita la venta. Con capturas de pantalla, uno llama a la PDI y dicen que eso es con Carabineros, y así se pasa la pelota.
O sea, a ver, los mecanismos que hoy día se utilizan para efectos de la denuncia no han variado y lo comentábamos en programas anteriores. O sea, uno puede denunciar todo tipo de delitos, ya sea ante los funcionarios de Carabineros, ante la Policía de Investigaciones, ante la Fiscalía, evidentemente, y ante incluso los propios juzgados de garantía. Ahora, en esta época, por el nivel de trabajo que tienen en los funcionarios policiales, y por ahí me lo preguntaban ayer, yo soy muy partidario de que todo delito del cual uno sea objeto debe ser denunciado ante la Fiscalía directamente, porque se ahorra tiempo en que los antecedentes lleguen, eso tiene una demora. Entonces yo soy más partidario que hoy día, digamos, las denuncias se hagan directamente ante la Fiscalía pertinente, digamos. De acuerdo a donde ocurrió el hecho, hay una fiscalía, a esa fiscalía se concurre, ¿no es cierto?, en lo posible, y se hace la denuncia. Hay otros mecanismos, hoy día se pueden hacer denuncias vía telefónica. Hay que hacerlo, pero yo aconsejaría eso. Ahora, evidentemente, más allá del tipo penal que se trate, el sistema ofrece una fórmula para efectos de denunciar, y que son las que yo les menciono, en ese sentido. Hoy día no hay otro mecanismo distinto que se puede utilizar. Ahora, evidentemente, insisto, en el tema informático es complejo porque obviamente no tenemos una ley que nos ampare, a mi juicio, de buena manera, digamos, ¿no? Entonces, yo creo que ahí hay que hacer un trabajo bien potente y que nos otorgue un resguardo a lo menos mediano y que no pase lo que ya está pasando o lo que va a comenzar a pasar probablemente con el aumento de delitos de esta naturaleza. Exacto, Alejandro, porque bastantes comentarios he visto en redes sociales con respecto a este tema que nos comentó Linda, de las empresas no se están haciendo cargo de las compras. Hay algunas empresas que, por ejemplo, la gente compra, no le hace el envío, se demora, la gente pide su devolución de dinero, no le hacen la devolución, nadie responde. Entonces, ahora hay que tener cuidado porque hay una serie de sitios que hoy día figuran como grandes sitios incluso se ha visto en los últimos días una serie de empresas o no una serie, pero más de alguna, digamos, que son empresas fantasmas, que uno obviamente, claro, uno entra en los sitios, ve unos sitios maravillosos, deben ser serios, uno lo investiga lo más que puede, pero generalmente ahí también es un riesgo para quien va a adquirir algún producto, ¿no es cierto? Y eso puede traer consecuencias. Por lo tanto, insisto, yo creo que los expertos en informática que son aquí, los que nos podrían dar, digamos, una visión mucho más acabada, pues debiesen tratar de impulsar alguna ley en ese sentido, en términos de tener resguardos mayores en el ciber, digamos, en el ciberespacio, que es donde ahora estamos navegando todo, y efectivamente mejorar este tipo de situaciones, porque hay muchos sitios que a través de los cuales derechamente, y volviendo a lo que decía Gabriel, se estafa, seamos concretos. Exacto. Y esas penas en términos prácticos, ¿no es cierto?, son irrisorias. Entonces, más allá de que el día de mañana, ¿no es cierto?, se les sancione, el perjuicio lo fue igualmente. Y en ese sentido yo creo que hay que ser muy duro en este tipo de actuaciones, sobre todo más cuando ni siquiera tenemos la posibilidad muchas veces de poder verlo, y ese es un medio para el delincuente cibernético, si se puede llamar de alguna manera, muy cómodo para efectuar su claro, esos son cuentos del delictual. tío que se ven mucho en las redes sociales también, que, oye, vendemos esto, depositaron el dinero y después no pasa llegó mucho nada. con el tema de los arriendos, ustedes lo han visto, no ahora, ha pasado mucho en tiempo, por ejemplo, en tiempo de vacaciones, con los arriendos de cabañas, departamentos. Después uno llega al lugar y la empresa no existía en ninguna parte, y piden una serie de... Incluso ahora, si no me recuerdo, creo que fue la semana pasada, por ahí, de hecho, en Canal 13 parece que lo revisaron ese tema, que fue el tema a propósito, y fíjense lo complejo que a propósito del problema social que hoy día tenemos, de la gente que hoy día tiene una serie de inconvenientes,
para poder subsistir, ofrecían por ahí una serie de créditos y le empezaron a pedir a esta persona una suma de dinero, luego otra suma de dinero, luego otra suma de dinero, y les pareció muy raro. Empezaron a investigar, ya desde el punto de vista periodístico, y se dieron cuenta que efectivamente esa empresa nunca existió y que era una empresa que ni siquiera estaba en Chile. O sea, calcúlense el nivel al que se puede llegar. Es súper complejo, es súper grave. Se requiere entonces, insisto, hay un buen ejemplo, una ley que cumpla con las expectativas medianas que en otros países existen, por lo demás, en materia informática. Con respecto, mira, más que nada yo me refería delante a empresas que ya están consolidadas, que ofrecen productos y que no cumplen con ello. Derechamente el consumidor tiene que ir al CERNAC, tiene que poner alguna... O sea, que eso ya no, a ver, hay que hacer un distingo aquí, porque obviamente hay empresas fantasmas que se constituyen para cometer delitos. Esa es la primera cuestión. Exacto. Hay otras situaciones en las cuales efectivamente, digamos, son empresas reconocidas que puede ocurrir, digamos, o no tanto, pero que son empresas para vender, ¿no es cierto?, y no para otro fin. Y puede ocurrir que obviamente uno compra un producto, hay una demora, no lo entreguen, etc. Y claro, hay un contrato, es una cuestión más bien de carácter civil en ese sentido, y obviamente obviamente si a mí no me cumplen, ¿no? El CERNAC es la primera instancia, digamos, ¿no? Para efectos de que ellos hagan de mediadores y hagan la posibilidad de que el contrato se cumpla, llegue el producto o la devolución de los dineros. Claro, porque como está ahora la cosa con el tema de la pandemia... Lo que pasa es que hoy día la gente está muy susceptible, hay una sensibilidad mucho mayor, entonces cualquier retraso lo asimilan a delito, ¿no? Claro, y hay que tener cuidado. Había un aumento también había un aumento en las compras por internet. Entonces, yo creo que también debe estar colapsado el servicio de la gente. Claro, por eso digo, hay que tener mucho cuidado cuando uno, digamos, hace este tipo de imputaciones, porque obviamente a lo mejor es un retraso que se genera, ¿no es cierto? O el elemento que no se cumpla, ¿no es cierto? Pero de ahí a que haya por distintas razones, pero de ahí que se configure un delito, es un paso mucho mayor. Entonces, en ese sentido hay que tener cuidado cuando se hacen imputaciones de esta naturaleza. Ahora, distinto es cuando se comprueba efectivamente que la empresa a la que yo le solicité el servicio o la compra del producto era una empresa fantasma que no existía y que estaba constituida solo para fines delictuales, que es muy distinto. Así es, Alejandro. Ya nos quedan aquí 10 minutitos de programa. No sé si quieres abordar otro tema antes de que nos vamos. Fundamentalmente yo creo que reiterar lo que hemos venido conversando en el tiempo, que me parece que a mi juicio se requiere un trabajo mucho más profundo por parte hoy día, en este caso del gobierno en materia de seguridad. Si bien han habido avances, creo que no son suficientes y nos estamos encontrando con problemáticas en este minuto. Es una situación, como insisto, muy excepcional, pero que deja al descubierto deficiencias muy importantes en el sistema procesal penal nuestro, ¿no? Y en ese sentido, digamos, yo creo que urge, es necesario, no ahora por el hecho de la pandemia, sino que es necesario una vez que ya se le quita el foco, digamos, al tema sanitario, que es muy importante, no podemos dejar de lado aquello bajo ningún punto de vista, es muy importante. Trabajar en un cuerpo normativo completo, moderno, que vaya con los tiempos, con penas que se adecúen, digamos, a los bienes jurídicos que se vulneran, ¿no es cierto? Eso es muy importante, porque en definitiva, de otra manera, no vamos a contar con un arremeto, sobre todo los magistrados, que ellos muchas veces se les critica, pero los magistrados actúan con lo que tienen, y la ley en muchos casos es deficiente. Por lo tanto, eso hoy yo le pongo, como dicen mis estudiantes, las fichas, digamos, porque en ese sentido el magistrado va
tiene que sujetarse, digamos, a la normativa vigente, y no pasa por ello, eso pasa por el Congreso, en definitiva, ¿no es cierto?, y por el gobierno en muchos casos cuando se impulsan proyectos de ley. Por lo tanto, aquí hay una oportunidad única de concretar 3 o 4 proyectos que vienen en el tiempo en distintos gobiernos de Código Penal que todavía yo no los logro ver, y seguimos con el mismo y con reforma parche, a mi juicio, que no son las que uno esperaría, digamos, ¿no? Y por eso lo vuelvo a plantear. Pero por otro lado también, de la mano con eso, es importante, aunque va a ser mucho más demoroso quizás que incluso una nueva versión de un Código Penal, son establecer políticas reales y concretas de prevención. Desde la etapa preescolar en adelante. Eso, por un lado. Y eso también lleva también otras políticas sociales que son numerosas y que conforman un conjunto de herramientas que van a permitir en definitiva que a lo largo, no ahora porque lo veo muy difícil, pero ojalá en el tiempo genere una disminución de delitos en general. Aquí no hago distinción entre delitos menores y delitos violentos, en general. Y hay que revisar otros aspectos también, o sea, por ejemplo, todo lo que es en relación con el Sename hoy día, más allá de que hay una reforma, pero también ahí hay un tema a trabajar muy, muy importante, con los menores infractores de ley, por ejemplo. ¿Qué pasa con los recintos carcelarios en la actualidad? El derecho penal no es el puro código, hagámonos esa idea. El derecho penal está revestido de muchas herramientas. Son muchas las instituciones que están alrededor de él. Y no podemos mediatizar todo y facilitar y decir ya, modifiquemos la norma del delito X porque con eso ya vamos a generar que los delincuentes delincan menos. Mentira, eso no es así. Eso es una cuestión que es parte de las sanciones penales, son el último eslabón de la cadena. No podemos estar siempre afirmándonos en las sanciones penales. Tenemos que ser mucho más íntegros en el trabajo en esta área. Y hay una serie de instituciones que tienen que revisarse, hay una serie de políticas que tienen que implementarse. Insisto en la prevención, es importante, y no lo he visto, e incluso más, en aquellos digamos, sujetos que han sido condenados, que están cumpliendo condena, establecer políticas de reinserción social reales, ¿no es cierto?, que yo no la he visto, que también son una parte importante dentro de esta cadena, y en ese sentido yo creo que es un todo. Y eso lo podríamos conversar con especialistas, lo podríamos conversar con sociólogos, lo podríamos conversar con expertos en criminología, y varía en una cátedra en esta materia, pero yo lo veo así. Yo creo que no podemos centrar las soluciones, yo creo que por ahí va la cosa, solamente en sancionar penalmente una conducta delictual, sea cual sea. Tenemos que ir mucho más allá, y el sistema tiene que ser mucho más compacto, tiene que ser derechamente un sistema que nos entregue más herramientas de las que tenemos hoy día, que son muy pocas por lo demás. Insisto, no podemos centrarnos solamente en solucionar este tipo de conflictos vía la sanción penal. Obviamente, sin ningún mecanismo de control social previo, ¿cierto?, operó, bueno, no queda otra, ¿no? Y cuando hago hago la relación con aquello, estoy hablando de mecanismos de control social como las organizaciones sociales, las juntas de vecinos, todos pueden ser partícipes de un trabajo en este ámbito. Sería muy interesante. Y yo creo que todos pueden aportar. La propia Iglesia, que si bien ha sido muy cuestionada, pero también no todo. Entonces, son organizaciones que cumplen una suerte de control social en muchas oportunidades, y que sería muy importante que también opinaran en este sentido desde su mirada, ¿no? Yo creo que el derecho penal es mucho más que el código, y yo creo que muchos lo comparten. Y hay que trabajar más en otro tipo de herramientas, de mecanismos que en definitiva nos permitan en el tiempo, y en un tiempo que no va a ser mediano, ojalá lograr la disminución de ciertos tipos penales. Y en las sanciones propiamente tal, hacer mención a que yo creo que tienen que adecuarse con los tiempos. Hay sanciones que en determinados delitos son tremendamente bajas, y que también son una suerte de mecanismo como para efectos de
de que la gente un poco sepa que si comete tal o cual delito va a ser sancionada duramente. Eso es importante también hacerlo presente. Pero insisto, el Código Penal no es la solución a la disminución ni al término de los delitos en un país. Término imposible. Disminución quizá, pero no es la única. Así es, Alejandro. Agradecemos a la reflexión final. Ya nos comenzamos a despedir. Agradecemos también a la gente que estuvo conectada con nosotros y que estuvo comentando. Ahí se despide de nosotros Gabriel. Ahí le dice un saludo, un gran programa, gran tema. Y Linda también, que estuvo participando en ese súper buen programa. Así que agradecemos esos comentarios. A la gente de Instagram igual, que estuvo comentando con nosotros. Y nada, los dejamos invitados para la próxima semana. ¿Hay ¿Se puede saber algo del tema de la próxima semana, Alejandro? ¿O estamos ahí? Lo vamos a dejar en suspenso porque esa es la idea. Ya, perfecto. Entonces ahí para que estén atentos a la red. Vamos a seguir una línea más o menos parecida. Similar, ¿no? Para que estén atentos a la red. Esa es la idea de abordar otros temas, quizá ya no tanto en relación a la pandemia, pero que obviamente se vinculan sí o sí. Claro. Así que hay que estar atentos a la red del Club de los Emprendedores para que sepan más o menos el tema que se viene la próxima semana en Legalmente. Nos comenzamos a despedir. También los dejo invitados para hoy día en la tarde, que tenemos el Club en Cuarentena. Tenemos 2 grandes invitados. Hoy tenemos a Lobelín Freeman y a Luis Pedraza, el cantante de Rojo y The Voice. Así que para que se conecten con nosotros, vamos a estar hablando sobre emprendimiento, familia y arte. Así que va a estar súper entretenido el programa el día de hoy en el Club en Cuarentena. Yo me despido de Alejandro. Alejandro, un gusto. No sé si tienen algunas Igualmente, palabras. Oscar. Finalmente mandarle un saludo a mis estudiantes de la Universidad de las Américas, que están también como nosotros trabajando vía plataforma en sus trabajos particulares, estudiando también, que igual es complejo. El ánimo se los envío y esperemos que salgamos pronto de esta situación compleja para todos y que podamos volver de a poco a nuestras actividades habituales, pero siempre y cuando todos cumplamos, ¿no es cierto?, con lo mínimo que se nos pide, de cuidarnos lo más posible, y de esa manera, insisto, estaremos honrando a aquellos funcionarios de la salud que trabajan todo el día, a toda hora, en unos turnos larguísimos, y que lo dan todo para que la gente pueda salir adelante de su enfermedad, digamos. Así que desde ya los agradecimientos a ellos y los saludos a mis estudiantes, y nos vemos la próxima semana. Así es, nos vemos la próxima semana. Así que muchas gracias y que tengan una buena tarde. Quédense en casa, por favor. Chao, chao. Chao, chao. Capítulo más de El Club de los Emprendedores. Hoy día vamos a estar entrevistando... Momento. Interrumpimos este programa para decirles a todos que nos volvimos locos, totalmente locos, aquí en el Club de los Emprendedores. ¿Qué? Sí, como lo oyen, y queremos que ustedes formen parte de esta locura. Es hora de que puedas formar parte de nuestra familia, siendo auspiciador del club o teniendo tu propio programa de televisión. No te pierdas esta gran oportunidad de formar parte del mejor club, el Club de los Emprendedores.